estaba preparándome para este mensaje, tenía dos grupos de personas en mi corazón. El primero era el cristiano que ha sido cansado por la batalla, una persona que tal vez está desgastado, ha pasado muchos años y tal vez necesita un poquito de descanso. Y la otra persona es un joven que va a su último año de preparatoria o que va hacia su primer año en la universidad. Y déjenme explicarles un poquito de qué estoy hablando. El cristiano cansado por la batalla es esta persona que espiritual, emocional y físicamente está exhausto. Esta temporada de tu vida tal vez ha sido plagada por batallas. En cada frente de tu vida, en cada área de tu vida ha habido batallas. Tal vez recientemente has dicho algo como: Señor, tú prometiste que no me darías más de lo que pudiera soportar. Y no quiero cuestionarte, pero no sé cuánto más puedo aguantar. Tal vez estás cansado, estás fatigado y estás al final de la soga y tus dedos están por soltarse. Ese es el cristiano cansado por la batalla. Y el graduado, el estudiante que va a terminar sus estudios de preparatoria y se dirige a la universidad, es el estudiante que está terminando y estás tan emocionado por esta gran transición en tu vida. Estás a punto de entrar en una nueva etapa de tu vida, pero por debajo de ese entusiasmo hay ansias, hay miedo por lo desconocido, porque el futuro va a traer cambios en tu familia y nunca va a ser lo mismo. Habrá un poquito de relevancia a lo que el Espíritu Santo está hablando en mi vida para cada uno de nosotros en esta iglesia, pero si tú eres un cristiano que ha sido cansado por la batalla, o si eres un estudiante que está en esos años de preparatoria de universidad, acércate un poquito más a la charla y pon un poquito más de atención, porque creo que el Espíritu Santo está hablando a nosotros. Muchas veces las personas con hambre de querer salir adelante, una persona que quiere ser exitosa en la vida, les preguntan a sus mentores o a alguien a quien ellos admiran y les dicen que están buscando los 3 pasos, o están buscando los 7 pasos, o están buscando los 10 pasos para seguir meticulosamente y con determinación para poder alcanzar sus sueños. No sé si ha escuchado a alguna persona así a lo mejor, y aunque la pregunta se escucha un poco ingenua, en realidad es inspirada por la pasión que tienen y el hambre por hacer la diferencia con su vida. Pero no importa tu vocación, no hay un proceso fácil de 7 pasos que te garantice el éxito total. Aunque sí creo que existen principios bíblicos que pueden incrementar tus posibilidades de hacer un impacto significativo con tu vida. Y hoy solo quiero hablar de un principio, no quiero hablar de 3, de 4 principios, solamente uno, porque si digo 3 o 4 tal vez ni yo lo recuerdo, pero uno sí nos podemos recordar todos. Y este principio ha determinado la longevidad y el impacto de las personas que yo admiro, que tengo como mentores en mi vida, y es el principio que debe ser impartido a estos cristianos que han sido cansados por la batalla y a estos estudiantes que están a punto de partir y irse a la universidad. Y este principio viene de una historia del Antiguo Testamento, de la vida de David, que está grabada en 1 Samuel capítulo 13, si nos quieres acompañar con tus Biblias, si no, lo vamos a tener en la pantalla. Pero 1 Samuel capítulo 13, versículo 1 al 4, déjenme leérselo, dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziklag. Habían destruido Ziklag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todo lo demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Los hombres estaban tan desconsolados. Este era un ejército de personas, eran de los más fuertes que te puedas imaginar, pero les había pasado algo y estaban tan desconsolados que hasta pensaron en amotinarse contra su rey. Pensaron en amotinarse contra David. En el versículo 6 dice: David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo, o sea, lo querían matar. Pero a David encontró fuerzas en el Señor, su Dios.
David le llamó al sacerdote Abiatar y le preguntó que averiguara cuál era el propósito de Dios para esta situación en su vida. ¿Qué es lo que debían hacer? Y entonces vino la palabra del Señor y le dijo: ve y persigue a los amalecitas y vas a traer de regreso todo lo que se habían llevado. No vas a perder ni una sola cosa y todo será recuperado. Así que David fue con 600 hombres en su ejército persiguiendo a este grupo de personas, los amalecitas. Y cuando llegaron a un arroyo, a un río que se llamaba el arroyo de Besor, encontraron a una persona que había estado con los amalecitas, pero lo habían dejado atrás. Y él era un esclavo egipcio que se había enfermado y lo habían dejado a la mitad del camino. Y entonces, como escuchó la misión que ellos tenían, y entonces los guió hasta el campamento donde los amalecitas estaban acampando. Y lo importante de este pasaje es entender que de esos 600 hombres, imagínate pasar por el desierto, por montañas, por arroyos, por todos lados, y vas a pie, no vas con carros ni nada como lo hacemos ahora. Imagínate estas personas caminando, y de esos 600 hombres, 200 de ellos no pudieron avanzar, ya no tenían las fuerzas para seguir adelante, ya no pudieron llegar hasta la línea de batalla. Y entonces estos 200 estaban tal vez cansados por la actividad de la batalla, pero entonces decidieron quedarse atrás. En primera de Samuel 30:10 dice: pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Y esto es importante, vamos a desglosarlo un ratito más. Mientras David se preparaba para avanzar a terminar con la misión, con toda la confianza, les encargó a todos el equipaje. Les encargó las cosas que el ejército tenía que dejar atrás porque no las podían llevar. Me imagino que tenían equipo de batalla, me imagino que tenían utensilios para hacer la comida, ropa, cosas por ese estilo, es lo que tenían ahí con ellos. Y mientras David y su ejército avanzaban a la línea de batalla con los 400 soldados, encontraron a los amalecitas en un campamento y estaban en un gran llano. Puedes imaginártelo un ratito, por un momento. Imagínate cómo vieron a todos ellos con asombro, porque el enemigo tenía 1,000,000 de ganado. O sea, tenía animales, como 1,000,000 de animales. Tenía posesiones, porque acababan de hecho de pasar por otra ciudad y se habían llevado también el botín de esa ciudad, y ahora lo tenían en su campamento. Y en medio de toda esta escena, imagínate al ejército de David ver por lo que habían venido a rescatar. Estaban viendo a sus esposas y estaban viendo a sus hijos y los estaban viendo que estaban sanos y salvos. Pero entonces imagínate todos esos olores, todos esos sonidos que están saliendo de los animales, que están saliendo, me imagino, de los soldados borrachos que están en el campamento. No sé, me imagino que estaban haciendo fiesta porque acababan de salir de una batalla. Y entonces te puedes imaginar toda esta escena. Y entonces David esparció a su banda de hombres para atacarlos, y los 400 soldados rodearon ese campamento de amalecitas. Y fue una batalla brutal, fue una batalla tan sangrienta y duró por 1 día y medio. Y cuando se acabó, David vio y entendió que habían triunfado y había pasado como Abiatar les había dicho. Él había pronosticado que iban a recuperar todo, y ni una sola persona, animal o posesión que había sido tomada de sus hombres fue perdida. Imagínate todo eso. Habían venido una pequeña banda de personas y se enfrentaron a un ejército grande con un campamento enorme, y salieron victoriosos. No nada más eso, sino que agarraron a sus familias, a sus hijos, todos estaban sanos y salvos. Y entonces emprendieron el camino de regreso para ir a ver a los 200. Y me imagino que cuando pasaron por ahí, llegaron a donde estaban los 200 que habían dejado con las cosas. Y estas personas, estos soldados, empezaron a llorar, empezaron a ver sus hijos con alegría, porque vieron que sus familias estaban de regreso. Imagínatelos emocionados, estos 200 soldados, al ver a sus familias regresar todos con bien. Pero en realidad, si te pones a pensar qué tan arduo era ese trabajo, te puedes poner a pensar que es un momento bien agridulce. Porque aunque las circunstancias
habían sido reales, las que les habían impedido ir al campo de batalla, la realidad es que no habían ido al campo de batalla. Y aunque ellos en realidad eran valientes, se sentían descalificados. Aunque eran igual de apasionados, no fueron a pelear contra el enemigo. Entonces tenían la motivación de los que habían ido a la batalla, pero aún así no se sentían dignos de celebrar esa victoria porque no habían peleado por esa victoria como ellos pensaban que tenían que haber peleado por esa batalla. Entonces David sabía que esto es lo que estaba pasando entre ellos y abrazaban a sus seres queridos, me imagino que pensando, no me merezco lo que está pasando. Pero David empieza en el versículo 21, dice: luego David regresó al arroyo de Besor, donde estaban estas 200 personas, y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero para este entonces las personas que habían venido, los otros 400 soldados, sentían que era injusto, no se lo merecían. Pero David salió y en lugar de condenarlos o en lugar de decirles que no valía nada, él vino como un general, como un rey, y los saludó. Y cuando los saludó con alegría, imagínate esas palabras, como su rey, como oficial al mando, él los saludó. Eso significa algo. Te quiere decir que el rey entiende lo que está pasando en ese momento, y con ese gesto David impartió la ley de los despojos y les dijo esto. Está en el versículo 24: ¿quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuidan las pertenencias. Otra versión dice: así será, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte de los que se quedan cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Diga conmigo: quédate con el equipaje. O sea, los 600 iban a repartirse el botín equitativamente. Si eras de los 400 soldados que fueron a la batalla o eras de uno de los que se quedó con los del equipaje, el rey no iba a hacer, los iba a tratar de la misma forma. Iba a ser como que el esfuerzo de uno y el esfuerzo de otro iba a ser de la misma importancia. Y cuando David los saludó, le dijo: buen trabajo, la victoria es tanto suya como es de los que fueron a la línea de batalla. Tú fuiste de gran uso aquí donde te quedaste, y como tu rey yo declaro que compartirán en el botín de la victoria de la misma manera. Y si le pudiera decir a cada cristiano que ha estado cansado por la batalla en el día de hoy, y a cada joven que va a su último año de preparatoria o su primer año de universidad, ese es el desafío que te daría: que te quedes con el equipaje. En cualquier reunión de domingo, se escucha chistoso, pero en cualquier reunión de domingo, en una iglesia de este tamaño, varios cientos de personas en español, algunos miles de personas en inglés, tenemos una mezcla de personas que están en su jornada espiritual y vienen de diferentes maneras. Algunos vienen y están en el mejor desempeño de su vida, nunca les ha ido mejor en cada área de su vida. Dios los está bendiciendo, su vida devocional es de las mejores que han tenido, muy poderosa, tiempos de alabanza, es muy íntimo lo que están viviendo. Pero también hay personas que están del otro lado. Otros arduamente van avanzando poco a poco. Algunos ya casi ni pueden ni respirar porque se sienten que se están ahogando. Y entonces venimos a reuniones como estas, escuchamos la misma palabra, sentimos el mismo espíritu, cantamos las mismas canciones y sabemos que hay algo que está en nuestro corazón, que se está moviendo para vencer las áreas donde nos sentimos que nuestra vida no está, que sentimos derrotados en nuestra vida. Pero siempre lo que pasa es que estamos apurados para seguir a lo que sigue, o nos sentimos derrotados, nuestras prioridades no están alineadas, o el orgullo no nos deja arrepentirnos, y entonces se nos hace muy difícil a veces responder a Dios. Aunque sentimos lo mismo, escuchamos lo mismo, vamos al mismo lugar, tenemos dos experiencias completamente diferentes. Y por cualquier razón, muy a menudo nos vamos de este edificio sin siquiera tratar con ese asunto con el que venimos en nuestro corazón.
diría un amigo, ahí vamos bregando. Los caribeños me entendieron qué quise decir. En español, los mexicanos no tienen el sentido de lo que es bregar, pero bregar es como decir, pues ahí va la cosa. ¿Sí me explico? O sea, pues sí, estoy haciéndolo, sí estoy tratando, pero pues en realidad no le estoy poniendo mucho empeño, estoy bregando con eso, ahí estamos bregando. Entonces así nos sentimos en nuestra jornada espiritual, que a veces solamente, pues ahí vamos bregando a la normalidad. Y cuando la situación se sale de control, ahí es donde vamos por ayuda en otros lugares. Cuando la situación llega al límite, es cuando empezamos a hablarle al consejero, es cuando hablamos al pastor, es cuando le hablamos a esa persona que nos dijo que en cualquier momento, pero la verdad que llegamos a ese momento porque somos dirigidos por la tiranía de la urgencia. Y la tiranía de la urgencia es cuando las cosas urgentes nos detienen de las cosas importantes. ¿Sí? Si hacemos las cosas importantes ahora, no estaríamos sucumbidos por las cosas urgentes después. La tiranía de la urgencia es que cuando las cosas urgentes nos detienen de las cosas importantes. Cuando, por ejemplo, en el trabajo sale algo que ya está, tienes que entregarlo para las 10 de la mañana, o para las 12 del día, tienes que ponerle todo tu empeño, y aunque hay otras cosas que deberías de haber estado haciendo, no las haces porque lo urgente toma precedencia. Es igual, así vivimos nuestra vida espiritual. Pero escucha lo que Pablo dice al final de su vida a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y tal vez estarás pensando, pero pastor, ¿cuál es la conexión entre este pasaje y la historia de David en Samuel? Los dos pasajes tienen un poco de inferencias militares. En Timoteo estamos viendo que Pablo dice: han habido tiempos que fui a la batalla y luché valientemente, fui un soldado, he peleado la buena batalla, pero también ha habido tiempos donde estaba muy exhausto para salir a la batalla. Y tan exhausto estaba así, podríamos sacar de este versículo, dice Pablo, que tan así que no podía ni ir con los 400. Cuando eso pasó, me quedé con el equipaje. He guardado la fe. De cualquier manera, he terminado la carrera. Pablo estaba diciendo que al final de su vida, todo pronto iba a acabar, pero por lo menos se había quedado con el equipaje, por lo menos había guardado la fe, por lo menos había prevalecido. Y pudo haber hablado de muchas victorias, porque Pablo tiene muchas historias que pudo haber contado, pudo haber hablado de grandes logros que hizo, pero en realidad lo único que estaba como su logro más grande fue que había guardado la fe y que se había quedado con el equipaje. Wow, que podamos decir nosotros al final de nuestras vidas: me quedé con el equipaje. En 1 Samuel, David no hizo distinción en cuanto a la recompensa. Estaba diciéndoles que no se presumieran de sus logros en la batalla, porque los que se quedaron con el equipaje, estaba diciendo David, eran igual de dignos que los que habían ido a pelear a la línea de batalla. El fiel y el fructífero serán recompensados de la misma manera. Te lo digo de nuevo, el fiel y el fructífero serán recompensados de la misma manera. Si tú estás exhausto, si tú eres un exhausto hijo de Dios y estás mirando a otras personas correr y estás viendo que su carrera va a toda velocidad y ves que su carrera va a toda velocidad y están sonriendo todo el tiempo, van con alegría, déjame desafiarte, déjame decirte que debes de dejarte medir con el ritmo de otras personas y te tienes que empezar a medir con las métricas que tu rey ya ha establecido para tu vida. Los que fielmente guardan la fe y se quedan con el equipaje van a ser recompensados de la misma forma. Tal vez no vas a orar unas oraciones tan refinadas como otros,
o tal vez no vas a dar un mensaje elocuente, o tal vez no va a ser posible que des grandes donaciones de dinero, o tal vez tu vida y tu familia no van a aparecer en una revista a nivel nacional. Pero sí, lo que importa es que al final de tus días puedas escuchar: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fiel. Bien, buen siervo y fuerte no dice. No dice bien, buen siervo y eres una fiera. No, dice fiel. Bien, siervo y eres fuego, eres fire. No dice eso. Dice bien, buen siervo y fiel. Toma fe para quedarse con el equipaje. El escritor de los Hebreos dice lo mismo. Dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame decirte algunas cosas que el diablo quiere destruir tu fe. Porque si puede destruir tu fe, él puede impedir que tú seas fiel. Y si te impide que seas fiel, te va a impedir quedarte con el equipaje. Y si quieres tener un tiempo al final de tu vida donde puedas decir guardé la fe, entonces debes empezar a guardar la fe hoy. Pablo no se despertó al final de sus días en una cárcel y dijo: pues yo creo que guardé la fe. Wow, no me había dado cuenta. No. Él se sacrificó diariamente. Vivió una vida acorde al propósito de la obediencia que él tenía al Señor. Si era conveniente o no, eso no importa. Él guardó la fe. Él se quedó con el equipaje. Cuando otros trataron de jalarme o sacarme del camino o distraerme, dice Pablo: no me fui con ellos porque yo quise decir al final de mis días que guardé la fe. Si te quieres encontrar con el equipaje un día, más vale que encuentres el equipaje hoy y te quedes con eso. Aquí tengo unos consejos para los jóvenes que van a su último año de preparatoria o a su primer año de universidad, como le hemos hablado. Y para el resto de nosotros también aplican, pero cuando la oración se nos hace pesada, quédate con el equipaje. Algunas veces no sientes el deseo de orar. Es verdad, todo ser humano experimenta eso, todo cristiano experimenta eso. Quédate con el equipaje. Cuando el deber se nos hace pesado, quédate con el equipaje. Debes de hacer lo correcto, lo quieras o no. No importa cuán difícil parezca, lo correcto es quedarte con el equipaje. Cuando preguntas surgen acerca de ti, te están cuestionando o tú tienes preguntas acerca de ti, quédate con el equipaje. Cuando el candor de la batalla está muy fuerte, quédate con el equipaje. Cuando la victoria se ve fuera de tu alcance, quédate con el equipaje. Cuando otros pueden y tú no, quédate con el equipaje. Cuando te sientes solo, ¿alguien me puede decir qué tenemos que hacer? Quédate con el equipaje. Como Elías en el Monte Carmelo, o su sirviente en medio de la batalla, o como los pastores que vieron el anuncio de Jesús que venían a hacer, ellos estaban solamente quedándose con el equipaje, por decirlo así. Estaban guardando esa fe. He decidido seguir a Cristo. Si otros vuelan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Así que, si es imposible agradar a Dios sin fe, tiene sentido que el diablo quiera destruir nuestra fe. Si lo que vamos a hacer, si dice la Biblia que es imposible agradar a Dios sin fe, es muy, muy importante para nosotros la fe. Es muy posible que el diablo va a querer hacer todo para destruir tu fe. Y si no puede destruir tu fe, va a hacer todo lo posible para engañarte, para cambiarte el equipaje. ¿Alguien ha escuchado? Le pregunté a unas personas y eran jóvenes, no sabían quién era Chabelo. ¿Alguien sabe quién es Chabelo de los mexicanos que están aquí? Ok, hay varios que saben quién es Chabelo. Ok, creo que tenemos una foto, ándale. Chabelo era un señor en realidad que estaba medio creepy, pero era un señor que se vestía de niño y hablaba así como niño, trataba de hablar como niño y hacía como concursos en la mañana, los domingos. La verdad que casi yo no lo veía porque mis papás siempre me llevaban a la iglesia, pero cuando nos quedábamos a dormir con mis primos,
Veíamos Chabelo en la mañana. Y entonces Chabelo siempre estaba diciendo al final del programa, ok, tienes este regalo, tienes este microondas, o tienes esta sala, o tienes esta mesa, pero detrás de la puerta número 1 hay una sorpresa. ¿Quieres que te lo catafixie? Decía, ¿te lo catafixio por lo que está detrás de la puerta 1? Fíjate, si el diablo no puede destruir lo que estás haciendo, va a tratar de engañarte para cambiarte el equipaje. Va a tratar de catafixiártelo. Y tú dirías, pastor, pero ¿quién dejaría estas doctrinas? ¿Quién dejaría de seguir a Cristo? ¿Quién dejaría, si has encontrado esa libertad en el Espíritu, quién dejaría todo eso atrás? La pregunta no es quién, sino cuántos. Porque escúcheme, estudiantes, casi el 80% de graduados de preparatoria que asisten a una iglesia no asisten un año después de que se gradúan. Porque es que un joven o una jovencita que puede mantenerse puro toda su vida se entregan a cualquier persona en la primera semana de la universidad. El diablo te ofreció lo que estaba detrás de la puerta número 1 y tú cambiaste todo tu equipaje por esa incógnita. Y a veces también pasa en universidades cristianas. Les cuento un poquito de mi historia. Personalmente yo lo viví como estudiante en una universidad cristiana. Yo estaba obligado a ir a todos los servicios, a 5 servicios a la semana, pero en realidad no estaba viviendo mi vida como cristiano. No tenía una relación con Cristo. Estaba solo marcando las palomitas. Check, ya fui, ok, ya fui a la clase de tal, ya fui, ok, bien. Y mientras mis papás ni la escuela se den cuenta, pues no me va a decir nada, yo me la puedo vivir acá chévere, puedo ir y ok, tal vez no estoy haciendo cosas así súper locas, pero no tenía una relación con Cristo. Fíjate, yo por unos años, cambié mi equipaje por la complacencia, cambié mi equipaje por la apatía. Así que por eso traigo este mensaje para los jóvenes hoy. Quédate con el equipaje. No dejes esa fe que tus padres te han dado, no dejes esas, no son solamente teorías, sino son una forma de vivir. No dejes ese estilo de vida. Y nos ha pasado a todos. En la iglesia también pasa, por alguna razón cambiamos la fe y empezamos a escuchar a un intelectual y nos dice la cruz y la sangre son un poco violentas, ¿no crees? Que vamos a cambiar la sangre porque es un poquito de mal gusto y como que está un poquito chapada a la antigua, así que vamos a cambiarle, vamos a ponerle un poquito de maquillaje y nuestro equipaje nos lo ponen para mejorar la vida. En lugar de decirle a la gente tienes que morir y dejar tu vida pasada, le decimos a la gente, pues añádele un poquito de Jesús a tu vida y ya con eso, ¿no? Y le decimos a la gente, si sirves a Jesús y tienes suficiente fe, no tendrás ningún problema en tu vida. Lo cual es una mentira, porque Jesús dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Hemos cambiado nuestro equipaje por lo que está atrás de la puerta número 1. Escucha, vamos a encarar cada dificultad, pero no la vamos a encarar solos. Esa es la promesa de caminar con Jesucristo. Los creyentes de la antigüedad, ellos siempre lo supieron. Supieron que siempre iban a encarar problemas, que iban a ser tentados a cambiar lo que tenían por lo que está detrás de la puerta número 1. Pero se sostuvieron aún en medio de las dificultades más grandes, de las persecuciones más grandes, se sostuvieron porque sabían que su día de pago venía y no lo pagan con dólares, no lo pagan con pesos, lo pagan con recompensa que es fuera de este mundo. Pablo en 2 de Timoteo, en el siguiente versículo dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos a los que aman su venida. Pablo dijo, he guardado la fe. No se la catafixié a los chabelos de mi generación. Trataron de cambiármela por lo que estaba detrás de la puerta número 1, pero me negué a cambiarla.
Me aferré a mi equipaje, me aferré a quedarme a cuidar el equipaje. Y en la eternidad valdrá la pena. Si has cambiado tu equipaje, todo puede cambiar hoy. El equipaje es la palabra de Dios. El equipaje es la sana doctrina. Quédate con la doctrina. Si quieres quedarte con el equipaje, quédate con la palabra de Dios. Quédate con una fundación sólida. Quédate anclado en el libro de la vida. Quédate y no te desvíes. No te desvíes de él, porque aun aunque otros lo estén haciendo, no te desvíes. El problema que nos encontramos es que mucha gente es tan perezosa en su jornada espiritual para subir a la montaña por sí mismos. Y a veces dependemos de un gurú de la autoayuda o dependemos de otra persona que nos hable de las escrituras para entonces nosotros poder crecer, cuando nosotros debemos de estar creciendo por nosotros mismos. Cuando buscamos a alguien que tenga acceso, en lugar de buscar la unción de Dios que tiene para nosotros. La experiencia de la que vivimos no puede ser elevada más allá del libro. Quiero invitar al grupo de alabanza a que pase de regreso. ¿Sabes qué? El velo del templo se ha rasgado. Y la persona común, como yo, como tú, como cualquiera que estamos aquí, tenemos acceso a la presencia de Dios sin restricción. Y tú puedes leer tu palabra, tú puedes leer la palabra de Dios puede hablarte a ti. La palabra dicen que es viva, porque no solamente la lees, sino que ella te lee a ti. Cuando leemos la palabra, entendemos que nosotros también estamos siendo escudriñados. Así que no vamos a dejar de cualquier vendedor de aceite de víbora pueda sacarnos de donde estamos nosotros. Tenemos que seguir con la doctrina. La experiencia está sujeta a lo que está escrito en la palabra, así que quédate con la palabra de Dios. Otra cosa con la que nos tenemos que quedar, quédate con la actitud correcta. No te amargues. Tendrás más oportunidades de ser amargado en esta vida de las que tú puedes contar, ¿verdad? Tienes más oportunidades de ser amargado que de ser feliz, la verdad. Se te presentan más oportunidades que te pueden quitar el ánimo. Pero aunque hay una oportunidad para tomar una ofensa cada día, cuando se te presenta esa oportunidad, no la tomes. No la tienes que tomar. Esos que estamos amargados hoy en día, estamos ahí porque decidimos estar ahí. Y si te ofende eso, es la verdad. No voy a ser amargado porque no voy a dejar que las decisiones de otra gente arruinen el resto de mi vida. Es una decisión que tú eliges este día. Y si te esperas para ver a dónde te inclinas, cuando llegues ahí, será demasiado tarde. Te amargarás, porque es lo más fácil. Lo más fácil es amargarse. Lo más difícil es buscar la felicidad, buscar el gozo que viene de Dios. Lo más difícil es buscar a Dios para que de Él venga tu felicidad, de Él venga tu gozo. Lo más fácil es tomar cada ofensa que viene. Si no me saludaron, pues ya me siento mal, ya me amargué. Si no me vio, pues si no me dio like, ya me amargué. ¿Sí me explico? Es lo más fácil en esta vida. Lo más difícil es buscar a Jesús como fuente de nuestro gozo, para vivir la vida con la actitud correcta. La cuarta, quédate en el lugar adecuado, con la gente adecuada. Cada persona con la que te encuentras hace un depósito en tu vida o hace un retiro en tu vida. Y hay mucha gente que hacen retiros en mi vida que son cristianos, hay gente que hacen muchos depósitos en mi vida que no son cristianos, al revés. No tiene nada que ver en realidad si son cristianos o no, pero la mayoría de los cristianos yo creo que deberían de hacer un depósito en tu vida. Tienes que conectarte con la casa de Dios, tienes que conectarte con la gente de Dios, tienes que estar con la gente que va a hacer depósitos en tu vida.
Y sé que alguien dice, ya lo sé, pastor, tenemos que tener relaciones. Yo sé, tenemos que tener relaciones, conexiones con personas. Y a veces nosotros tenemos más conexiones que nos quitan que nos suman. Tenemos que aprender a ser conscientes cuando estamos entablando relaciones con los demás. Necesito que alguien haga depósitos en mi vida porque mi tanque se está vaciando. Necesito a alguien en mi vida que hable vida hacia mí, que no esté criticando tanto. Necesito algo en mi vida que no sea tan negativo, que tenga un poquito más del gozo de Jesús en su vida, que pueda hablar palabras de verdad y no mentiras, porque a veces eso nos vacía el tanque. Y antes de entrar a la siguiente etapa de tu vida, busca a las personas adecuadas para que depositen eso en tu vida. Cuando más yo he estado alejado de Cristo, en retrospectiva me he dado cuenta que ha sido porque le he permitido a las personas no indicadas que hagan depósitos en mi vida y que hagan retiros en mi vida. Y eso se muestra en tu actitud. Estudiantes de prepa, estudiantes de universidad, busca ese lugar correcto y deja que alguien deposite la palabra de Dios en tu vida. También quédate con el crecimiento, no te quedes con el status quo. Mira, Pastor John y Nair, que van a estar con nosotros la semana que entra de regreso, y ellos son una inspiración para mi vida en realidad, pero no nada más lo digo porque son mis jefes, ¿verdad? Pero sí lo digo porque yo los veo creciendo intencionalmente en su vida. Yo veo a Nair domingo tras domingo tomando notas de cada sermón. Yo veo a Pastor John, cuando él no está predicando, él también toma notas. Cuando vamos a una conferencia, él está tomando notas. Cuando está leyendo un libro, está escuchando algo que lo edifica. El crecimiento no va a pasar de la noche a la mañana, no va a pasar por casualidad. No vamos a decir, wow, mira cómo crecí este año, no hice nada. No, es como ni fui al gimnasio y mira cómo estoy. No puedes decir eso. Tienes que ser intencional con la forma en la que creces, en tu espíritu, en tu forma de pensar. Mantente en una ruta de crecimiento en tu jornada espiritual. Ruta de crecimiento, agosto 24, ya les dije, 8:30 de la mañana, northplaceespañol.com/eventos, pueden ir a registrarse ahí. En realidad, ruta de crecimiento es una buena forma para seguir creciendo. O sea, sí, un poquito redundante ahí, pero uno de esos días tomamos, una de esas sesiones la tomamos para en realidad buscar los dones que tú tienes en tu vida y aplicarlos de una forma que sean edificantes para el cuerpo de Cristo. Y la última, quédate con la alabanza, quédate con la intimidad, quédate acercando a Él. Recuerda que David premió a los que se quedaron y tu rey también te va a premiar a ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie en este momento? Ya vamos a concluir. Y si el equipo de oración puede acompañarme aquí al frente. Hay gente que necesita hablar con este equipo de oración acerca de su relación con Cristo. Alguien que estaba cansado de la batalla. Tal vez tú eres esa persona que está agarrando la soga, pero está al final y ya estás por dejarte, están sudándote las manos, te vas a caer. Tal vez tú eres uno de esos creyentes que dice, ¿sabes qué? Pues sí, me envolví con la gente que no me debía envolver, tengo amistades que no debo de tener y me envolví en el lugar equivocado. ¿Alguien puede orar conmigo? No ofrecemos consejería aquí adelante, pero sí ofrecemos un tiempo de oración. Si necesitas un milagro en algún área de tu vida, pasa con nosotros. Queremos orar contigo, queremos orar, queremos poner nuestra fe con la tuya y vamos a decir que una bendición, y si necesitas responder por cualquier razón, puedes pasar al altar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a encontrar ese balance que necesitamos con las relaciones que tenemos, Señor. Ayúdame, Señor, a encontrar ese balance para poder seguir quedándome con el equipaje, para seguir guardando la fe,
para seguirte, Señor, cuando aún no tiene sentido, para seguirte, Señor, cuando todo dice lo contrario. Te pido que ese sea nuestro sentir en esta semana, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en la fe, a guardar la fe, Señor. No va a pasar por coincidencia, Señor. No va a pasar por un error, no va a pasar de la casualidad. Señor, tenemos que ser intencionales. Señor, ¿cómo estamos creciendo en nuestra vida contigo? Te pido que esta semana sea una semana de crecimiento, que sea una semana de bendición. Señor, te pido que los bendigas, que los guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y que tengas de ellos misericordia. Señor, alza sobre ellos tu rostro y pon en ellos tu paz. Amén. Gracias por estar con nosotros. Si necesita oración, te invito a que pases al frente y recuerda que vamos a estar en el área de conexión para conocerte y saludarte si estás aquí por primera vez. Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida.